gRPC. Bueno, gRPC o gRPC es gRPC Remote Procedure Call, es un framework RPC. Bueno, una idea, para que se den idea de lo que es un RPC, básicamente es un protocolo orientado a acciones, a diferencia de lo que es REST, por ejemplo, si están acostumbrados, que es más bien orientado a recursos y utilizan distintos métodos para generar las distintas acciones. Acá es, por lo general es vía tipos y lo manejan distinto, por eso orientado a acciones. Van a ver después que tenemos definiciones de los métodos de create o lo que se vayan ya necesitando. Después la idea de los RPC es abstraer el manejo de conexiones, o sea, es tener una definición y que a partir de esa definición se genere código. Entonces, si bien hay excepciones, la idea principal es esa. Y algunos de esos ejemplos son JSON RPC, XML RPC, ya capaz que algunos se está asustando de la palabra XML, y la otra, más todavía, es SOAP. Esos son ejemplos de RPC, capaz que SOAP es el que más conocen, que tienen los famosos WSDL para generar el código. Pero bueno, no se asusten con gRPC, va a ser mucho más feliz e incluso prácticamente la definición es escribir código. Y una cosa antes de empezar, también es un poco de HTTP2. gRPC funciona sobre HTTP2. HTTP2, para que conozcan un poco las diferencias con HTTP 1 y 1.1, se basó en un desarrollo original de Google que se llamaba Speedy. Ellos, por sus problemas de carga, entonces necesitaban optimizar las conexiones y los recursos. Entonces generaron este protocolo Speedy. Después, la gente que hizo HTTP2 se basó en ese protocolo y finalmente Google lo descartó y se pasó a HTTP2 porque les traía otros beneficios extras. Entre las cosas que tienen como diferencia de HTTP 1.1 es que puede comprimir los headers, es binario en vez de texto, y también lo que está bueno es permite múltiples requests sobre la misma conexión. Con HTTP 1.1, los browsers, por ejemplo, cuando tienen que traerse recursos, ya sean imágenes, CSS, JavaScript, etc., lo que hacen es, suelen abrir 6 conexiones y, o sea, las van reutilizando a medida que piden una imagen, cuando obtienen esa imagen en la respuesta, piden la siguiente y así van manejando con esas 6 conexiones. Ya con HTTP2, con una sola conexión pueden pedir todo y el mismo protocolo se encarga de manejar las respuestas. De hecho, pueden devolver todas las respuestas, obviamente, sobre esa misma conexión y pueden hacerlas en simultáneo. Si quieren jugar un poco con eso, en este link, después cuando les compartamos la presentación, tienen ejemplos ahí de cómo funciona HTTP 1.1, HTTP 2 en cada de imágenes. De hecho, me copié un GIF que encontré. Ahí se ve un poco del lado izquierdo HTTP 1.1, que es como va cargando de a poco, y en el otro es pide todas las imágenes, y bueno, una vez que tienen todas las respuestas, las mete ahí de golpe. Bien. Y bueno, soporte de HTTP2, lo soportan todos los browsers actualmente, bueno, solo Opera Mini, que no sé si sigue existiendo. Y bueno, incluso en Internet Explorer lo soporta parcialmente, la versión 11, obviamente. Y ahora sí, en gRPC, como dije, funciona sobre HTTP2. Obviamente, como HTTP2 es binario, gRPC es un protocolo binario. Y bueno, para serializar de forma binaria nuestros objetos, utiliza protocol buffers por default. En realidad hay distintas implementaciones, existen otros para Abro, había una base de datos que utilizaba Flat Buffers, que también es de Google,
que nada, lo que tiene Protocol Buffers es que deserializa todo el objeto. O sea, si necesitas acceder a una property del request, tiene que deserializar todo el objeto. Flat Buffers tenía otra opción que es, puedes obtener solamente un dato, entonces la base de datos lo utilizaba para saber rutear cuando tiene un sharding, saber a qué nodo ir, y obviamente era más eficiente. Igual normalmente la mayoría de los ejemplos los van a encontrar con Protocol Buffers, y bueno, normalmente cuando tenemos una API, lo más probable es que necesitemos deserializar todo el objeto. Bueno, también gRPC fue creado originalmente por Google con toda esta movida eh, de su protocolo Speedy. Y bueno, actualmente está mantenido por la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Y bueno, tiene como distintas formas de request response, que es lo clásico que ya se conoce como cualquier API. Y también tiene una forma de streaming bidireccional, que obviamente eso lo da por estar sobre HTTP2. Y bueno, después también es parte del protocolo, las implementaciones pueden reconocer la conexión, si es mobile, y pueden hacer ciertas optimizaciones. Ahí la verdad que no me puse a investigar en detalle qué es lo que hace, calculo que tendrá que ver con cuestiones de compresión. Y como para dar un ejemplo, etcd, que es la base de datos clave-valor que utiliza Kubernetes por detrás, en su momento tenían implementado JSON RPC, y después implementaron la API con gRPC, que soportan las dos cosas actualmente. Y bueno, hicieron una prueba de carga con 300.000 inserts, con una conexión. Les llevó con JSON RPC 8 minutos, y utilizando gRPC, también con una sola conexión, les llevó nada más que 36 segundos. Bueno, después también hicieron una prueba con 100 conexiones, bajó a 7 segundos, no es tanto, pero bueno, es como la parte que más llama la atención es esta segunda, que de 8 minutos pasó a 36 segundos. Y bueno, en sí, ahora de Protocol Buffers, que hablábamos sobre eh, que es el serializador default, bueno, ofrece el IDL. El IDL es el lenguaje sobre lo que define lo que tiene que hacer, cuáles son los objetos que se envían de request, de response, cuáles son los métodos que se van a implementar. Después, Protocol Buffers lo que permite es hacerlo extensible, una especie de versionado que permite ser compatible con versiones anteriores. Obviamente es binario, y es bueno, fuertemente tipado. Vamos a ver que se le definen bien los tipos que tienen. Y bueno, también otra cosa que tienen en caso de que necesiten, normalmente lo que se hace es manejar internamente todo con gRPC dentro de tu clúster, y cuando tenés que exponer el API al público, no sé, no hay mucha gente que quizás se integre con gRPC, entonces si querés exponer JSON, tenés opciones para definir el método HTTP y la ruta, el endpoint que querés usar, y te genera también eh, códigos y handlers para generar una API REST, básicamente. Bueno, la definición más o menos es esto. Por ejemplo, acá tenemos el mensaje de request, el mensaje de response es prácticamente como escribir una clase. Tiene distintos tipos. Por ejemplo, tienen string, int64, int62, float, hay un montón de tipos, default booleans, bytes. Lo que es importante es el numerito que se le asigna a cada uno de estos campos. Eso tiene que ser un identificador único,
y hace que al momento de serializar no importe el nombre. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, acá en vez de poner amount, la primera versión decía amount porque me comí la O, mientras yo respete este número 3, yo podría deployar la nueva versión en producción y los clientes, por más que no tengan la nueva versión, va a seguir funcionando porque lo que importa es el numerito. Después tenés estos que es como reservados, donde básicamente serían como campos que se utilizaron anteriormente y bueno, los pones acá como para hacer referencia a que no se vuelvan a utilizar, ya que, bueno, como dije, como lo que importa es el número, si reutilizamos estos mismos números con campos que van a tener otro significado, vamos a tener problemas con versiones anteriores, con alguien que no se haya actualizado. Bueno, dentro de esos tipos también puse referencia, se pueden definir en UMS, y bueno, de hecho acá está este transfer status que se usa acá como un campo más, así como si fuese un string o un entero, se le pone ese tipo. Bueno, incluso se puede utilizar otros mensajes como tipos. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo que es, por ejemplo, un pedido de transferencia, entonces nada, en el response estoy devolviendo el request original. Lo que decía, estos números son únicos dentro de cada mensaje. Por ejemplo, acá se repite el 1, pero bueno, uno es el request y otro es el response. Y bien, y después lo otro está este repeated, que es cuando queremos tener listas. Por default, en Protocol Buffers versión 3, que es lo más nuevo, lo que deberían utilizar, todos los campos son opcionales y bueno, si alguien no manda un campo en particular, ese campo tiene un valor default. Por ejemplo, en un string será un string vacío, en un número será 0. Y cuando es un objeto, otro mensaje, lo que hace es crear una instancia con el default de sus campos. Y bien. Después, lo otro que se define también en el archivo es los servicios. Los servicios básicamente son los que tienen esta definición de RPC y son los métodos que vamos a poder ejecutar desde el lado del cliente y bueno, los que vamos a tener que saber manejar desde el lado del servidor. Y acá entra lo que se puede configurar tanto para request response o conexiones para hacer un streaming bidireccional. Esta definición de protocol buffers es como genérica. En particular, como estamos hablando de gRPC, tendremos el plugin que genere código para RPC. Pero podría haber otro plugin e implementar, no sé, XML con esto. Sí, no sé, justo XML no, pero bueno. Básicamente podrían tener otro tipo de implementación para los protocolos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un execute que tiene como request una transferencia y tiene una transfer response de respuesta. Esto va a abrir la conexión, va a mandar el request, una vez que tiene la respuesta, cierra la conexión y ya está. Después tenemos este execute all, por ejemplo, que tiene un string de request y solamente una respuesta. Acá en este caso va a haber múltiples requests sobre la misma conexión. Y bueno, de alguna forma sabremos que es cuando llega el último mensaje y ahí podemos retornar la respuesta y también cierra la conexión. Después de este ejemplo del history, por ejemplo, hay otros tipos de datos que también se pueden implementar, importar, que da Google. Entre ellos está este empty, porque todos los métodos que se definen en el servicio tienen que tener un request y un response. Entonces, cuando no necesitamos nada, bueno, Google ofrece este empty para decirle no envíes nada. Y, bueno, responde un string de respuestas. En este caso es, bueno, como es el historial, no, dame el histórico y te van streameando uno por uno todas las respuestas hasta que termina y cierra la conexión. Y después, finalmente, está el en sí propiamente dicho string bidireccional, que es, yo le puse este nombre execute each, por un nombre de ejemplo. Estos
acá le ponen los métodos que necesiten, que puede recibir nada, un stream de request y un stream de respuestas. Nada, la idea de esto es como poder procesar uno por uno los requests y tener respuesta, y bueno, cuando se finaliza puede decidir tanto el cliente como el servidor cuándo finalizar la conexión. Eso por un lado. Bueno, antes de las preguntas, quiero quizás mostrar un poco de código, porque hay algunas definiciones extras. Por ejemplo, si vamos al archivo de protocol buffers, no sé si llega a ver bien, voy a agrandar un poco. No se ve, David. Sí, dame un segundito, ahí ya agrego un poco. 20. ¿Va mejor ahí? Lo estamos viendo en la presentación. Ah, perdón, creo que compartí solamente el... Deme un segundo que paro de compartir y comparto toda la pantalla. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Excelente. Bueno, unas cosas adicionales, por ejemplo, acá está el mensaje del request y acá está el response y bueno, el servicio que mostré en los ejemplos. Adicionalmente a eso, no, hay que poner este syntax, hay que decirle qué versión es. Proto 3 es la última, existe Proto 2, pero bueno, no, lo recomendable obviamente es usar la versión más nueva. Se pueden hacer imports de este, es donde sale el empty que mostré en el ejemplo. También se define un package, es un nombre que hay que ponerle, pero bueno, después independientemente se pueden poner distintas opciones. Por ejemplo, acá para Go te digo que este va a ser el package, y para Java te digo que es este otro el package que tenés que generar. Si no, por defecto, obviamente toma el que está definido ahí. Y bueno, hay un montón de otras opciones, como para Java te digo, bueno, generame los archivos en archivos independientes, sino lo que hace por default es generar una clase enorme con toda inner class dentro. Y bueno, básicamente, ya con esto se genera tanto código para cliente como para servidor. El default es eso, dependiendo del plugin o la librería que utilices, capaz que pueden setearles que genere particularmente uno u otro. Por ejemplo, creo que en Go por defecto te genera las dos cosas. Acá yo, por ejemplo, estoy utilizando en escala. No, acá tiene una configuración que le digo, bueno, solamente generame el server. Es un detalle. Y lo que hace es generarte, bueno, por ejemplo, el service que está acá, y bueno, vos haces tu implementación. Y bueno, acá, por ejemplo, tengo que hacer las implementaciones de lo que hace cada método, porque es el servidor. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, estoy recibiendo un request y nada, respondo un response approve, pero obviamente es de ejemplo. Acá tendrán la lógica y validaciones y lo que necesiten poner. Si a alguien, no sé, le interesa la parte de streamings en escala, se hace con, con Source, de acá, bueno, esto particularmente es acá gRPC, utiliza acá streamings por debajo, por eso aparecen estos sources. Y bien, después, por ejemplo, bueno, acá yo tengo hecho el cliente, está hecho en Go, voy a agrandar la letra acá también. No, acá, bueno, en este caso tengo el cliente que utiliza, tienen el método execute, se instancia este cliente y no, se envía el request. No, no mucho más, no sé si alguno conoce mucho de Go, pero bueno, como para poner los ejemplos. Obviamente esto se puede generar para
varios lenguajes, hay ya librerías, hay plugins para Maven, para Gradle, bueno, para Python, para C. Bueno, hay un montón de lenguajes, algunos soportados quizás por la misma CNCF y otros por la comunidad. Y bueno, una cosita más que quería mostrar también es, bueno, la parte de gRPC, lo que tiene quizás medio, que no, quizás no está tan bueno, es la parte de manejo de errores, que, o sea, o tienen unos default, a ver, tengo que tener por acá, acá. Por ejemplo, tienen 16 errores, o sea, por default, estos se vienen a ser como un equivalente de los status HTTP, bueno, tienen estos 16. Lo malo de esto, que si bien muchos pueden servir, solamente permiten poner un string como mensaje. Entonces, no sé, si tenés un error de validación, porque algún argumento es inválido, no sé, lo único que tenés para devolver es un string. Entonces, si tenés quizás varios campos que se validaron y están erróneos, capaz que ahí en ese caso conviene que usen un campo, una respuesta customizada para poder saltearse ese problema. Pero después, bueno, quizás otras cosas como, no sé, permission denied o unauthenticated pueden utilizar seguramente los que ya vienen por default. Y bueno, en sí, eso es todo lo que tenía. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Dave, ¿tiene headers o algo para mandar, por ejemplo, un token de autenticación o va todo dentro del mensaje mismo? Sí, tiene unos headers, los llama metadata. Eh, no sé si después internamente utiliza los headers de HTTP o es un dentro del body que genera, pero sí, tiene metadata. Vos cuando incluso, bueno, ahora no tengo el ejemplo, a ver si tengo el ejemplo por acá. Sí, creo que lo tenía. Nada, bueno, este es el ejemplo en Go, pero nada, se pueden setear este metadata, son clave valor. Entonces vos seteás esos datos, ahí podrías setear el token para autenticar. Está genial, gracias. Nada. Una cosa, bueno, sin, me preguntan, yo no sé si en el chat alguien dejó algo, a ver si, no sé si puedo ver el chat de acá. Pero bueno, cualquier cosa, nada, hoy que comentaba la parte de poder ofrecer un endpoint con JSON, bueno, acá hay, por ejemplo, este ejemplo, acá se define el método y bueno, salieron estas opciones en los ejemplos que yo vi, que me mostré. Tenía, quizás abrir y cerraba llave, está vacío, pero bueno, ahí adentro se pueden poner distintas opciones. Por ejemplo, acá te dice, bueno, cuando sea un get sobre este endpoint, resolvémelo con la definición de acá. Entonces, lo que genera después en ese servidor, ese handler, lo que hace es terminar llamando, o sea, agarra el JSON, lo convierte y hace una especie de proxy llamando a este método.